Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Bien, vamos a dar inicio, hermanos, a la lección de esta mañana, que por cierto es la última que nos va a estar ocupando de la carta de Santiago. Hoy es la última lección, estamos en el capítulo 5, hoy vamos a estar versículos 12 hasta el versículo 20, y con estos versículos pues prácticamente vamos a finalizar el estudio que hemos tenido de Santiago, un estudio interesante. Ha sido una carta corta, específicamente 5 capítulos. Santiago utiliza 5 capítulos para hablarnos acerca de cosas de la vida en general. De eso trata Santiago, un libro que nos habla de la vida en general. En esta primera diapositiva, hermanos, les hago un resumen, de prácticamente todo lo que hemos visto. Por ejemplo, en el capítulo 1, usted puede ver, en este capítulo Santiago nos habló acerca de las pruebas de la vida, de las tribulaciones, y cómo debemos manifestar nosotros gozo en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones. ¿Recuerdan ustedes Santiago capítulo 1, versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Iniciando nomás en el versículo 2, hermanos, Santiago nos ha dicho, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, en el capítulo 1, Santiago, hermanos, nos habló acerca de las tribulaciones, de las pruebas. ¿Y quién en la vida no tiene pruebas, no tiene tribulaciones? Todos. En el capítulo 2, Santiago nos habló acerca de la fe obediente. Una fe obediente es la fe que Dios busca, contrario a lo que muchos piensan hoy, que la fe es simplemente un sentimiento o una emoción inerte. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero Santiago nos ha dicho, hasta los demonios creen y tiemblan. Hay que hacer algo o debemos hacer algo con nuestra fe, ponerla a trabajar. Y es por eso que Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que una fe obediente es una fe que obra. Si usted tiene fe, tiene que estar haciendo algo con esa fe. En el capítulo 3, Santiago nos hablaba acerca de algo en lo cual todos necesitamos trabajar, y es en dominar nuestra lengua. Cuán fácilmente dejamos que la lengua nos domine a nosotros, en lugar de nosotros dominar la lengua. Cuando nosotros lleguemos a dominar la lengua, vamos a realmente ser sabios. Porque aquel, dice Santiago, que domina su lengua es capaz de refrenar todo lo demás. Y nos pone ejemplos claros. Nosotros los seres humanos hemos puesto timón a los barcos, a las naves para dominarlas. El ser humano ha podido dominar a los animales, a los caballos, a los bueyes, casi que a todos los animales ha aprendido a dominar, pero no ha podido el hombre dominarse a sí mismo. Hablamos en ese capítulo 3 acerca de la importancia de cerrar la boca para ser buenos maestros. Si usted recuerda esa clase, recordará cuán importante es para los maestros hablar lo que se debe hablar, no con el interés de ser vistos por los demás, sino con la simple intención de hablar lo que el Señor quiere. En el capítulo 4, hermanos, hablábamos también acerca
de no elevarnos, la importancia de no elevarnos a nosotros mismos por encima de Dios, y también de que Dios debe estar en cada plan que hacemos. Fíjense qué importante, esto que yo les pongo en la presentación es como algo que usted debería recordar de cada capítulo. Si usted quiere recordar algo importante del capítulo 4, recuerde que debemos poner a Dios en cada plan que hacemos. Santiago decía, ahora los que dicen, mañana haremos esto y mañana haremos aquello, cuando en lugar deberíamos decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y hacer lo otro. Es decir, Santiago no condena que hagamos planes, todos hacemos planes. Lo que Santiago condena es que no incluyamos a Dios en nuestros planes. Yo puedo hacer una lista de una serie de cosas que voy a hacer mañana, pero siempre teniendo presente que si Dios quiere las voy a hacer. Otra cosa importante que Santiago menciona en el capítulo 4 es acerca de la amistad con el mundo. Dice Santiago que si yo quiero ser amigo del mundo, automáticamente vengo a convertirme en enemigo de Dios. No podemos agradar a dos señores, ¿cierto? Véalo ahí en el versículo 4, Santiago 4:4, o almas adúlteras, y le está hablando a hermanos, le está hablando a miembros de la iglesia, le dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y menciona específicamente esa palabra adulterio. ¿Qué es adulterio? Infidelidad, ¿no? Y serle infiel a nuestro cónyuge. Según entiendo, estamos casados con el Señor y comenzar a coquetear con el mundo sería adulterio. Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y llegamos entonces al capítulo 5, capítulo final, donde hemos hablado o vamos a hablar hoy de oración, pero la semana anterior hablábamos de paciencia. Señor, dame paciencia y dámela ya. De eso hablamos la semana anterior. Dependiendo de la traducción que estemos utilizando de la Biblia, dijimos que en ese contexto, del versículo 7 al 11, encontrábamos por lo menos 4 veces la palabra paciencia. Nos menciona el ejemplo del labrador, es decir, del agricultor, que siembra y con paciencia tiene que esperar por la lluvia. O sea, ¿qué más puede hacer un agricultor después de sembrar? Esperar. Paciencia, nada más. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Qué importante es la paciencia en la vida. Y se los dice a alguien, hermanos, amigos, que es impaciente. Yo no he tenido temor en confesar que me considero una persona impaciente, porque quiero las cosas ya. Pero a veces Dios me dice que no. Y Santiago nos recuerda cuán importancia tiene la paciencia. Dice, verso 8 de nuevo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, verso 9, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo y la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Este no es un mensaje popular, hermanos. Imagínense, dice Santiago, tengan por dichosos y bendecidos a los que están sufriendo. Eso no tiene sentido, humanamente hablando. Dichosos y contentos y felices son los que
no sufren. Tienen buen trabajo, buena casa, buen dinero. Esos están bien, esos son dichosos. Santiago dice, no, son los que sufren. ¿Quieren saber por qué? Vea, les doy un ejemplo. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quien ha tenido la oportunidad de leer Job sabe todo lo que pasó este hombre. En términos humanos, sin merecerlo. Era un hombre recto, la Biblia lo llama perfecto, temeroso de Dios. Sin embargo, el enemigo vino y le quitó todo. Permitido por Dios, pero le quitó todo. Y hablábamos de eso, y tan interesante, ¿no? La semana anterior también. Le quitó todo, sus posesiones materiales, su casa, sus caballos, sus hijos. El mismo día lo perdió todo. Y hablaba yo con ustedes la semana anterior y le decía, ¿por qué no le quitó a su esposa? ¿Por qué no le quitó a su esposa? Le quitó, el enemigo le quitó todo. Todas sus posesiones materiales, incluso le quitó a sus hijos. ¿Por qué no le quitó a su esposa también? Y nos pusimos a meditar un poco en esto, ¿no? Al final del libro de Job, yo entiendo que Dios no dejó que el enemigo le tocara a su esposa porque Dios tenía un plan para Job. Al final del libro usted ve que Dios lo bendijo con el doble de sus hijos. Para poder bendecirlo de esa forma necesitaba conservar a su esposa. Aparte de eso dijimos también que quitarle la vida a su esposa era como quitarle la vida a Job, porque eran una sola carne. Y es por eso que también cuando ella le dice, todavía retienes tu integridad, le dice su esposa, maldice a Dios y muérete. Esa mujer no entendía lo que estaba diciendo. Si Job se moría, ella también se perdería la bendición que Dios tenía reservada para ellos al final de la historia, ¿me entiende? Hay un plan detrás de siempre, detrás de todo lo que sucede hay un plan detrás. Lo que pasa es que uno no lo ve. Uno quisiese tener la bolita de cristal, entiéndase la ilustración, para poder ver el futuro y decir, bueno, ya sé lo que Dios tiene para mí en el futuro. Voy a esperar con paciencia porque sé lo que está en el futuro, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Paciencia. Paciencia. Y eso es lo que cuesta. Decirlo es fácil. En la práctica es difícil. Pero es ahí cuando llegamos al versículo 12, la clase de hoy, hermanos. Todo esto ha sido un repaso. A mí me llama fuertemente la atención las primeras 3 palabras del versículo 12. ¿La tiene ahí usted en su Biblia? Pero sobre todo. Es decir, hermanos, Santiago dice, todo lo que yo he dicho hasta aquí es importante. Todo. Incluso nos ha hablado de la paciencia. La paciencia es importante. Pero ¿qué significan esas 3 palabras? Pero sobre todo. Es como si Santiago nos dijese, haga una lista de lo más importante y lo más importante, póngalo por encima, ¿no? De primero, esto que él va a decir es lo más importante de todo. Verso 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Me llama otra vez, hermanos, poderosamente la atención que dice, sobre todo, para mí, y pueden ustedes opinar si lo desean, para mí, de todo lo que ha dicho Santiago en su carta, que todo es importantísimo, superar las aflicciones, cerrar la boca, controlar la lengua, poner la fe a trabajar, no tener amistad con el mundo, todo eso es importantísimo. Pero Santiago dice, pero sobre todas las cosas, lo más importante es que no juremos, que no hagamos falsos juramentos, ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque dice al final del versículo 12,
podemos caer en condenación. Yo no sé si usted se relaciona, si ha tenido la experiencia de en algún momento, quizás en su vida por insensatez, usted ha estado en algún problema, en alguna aflicción, y usted ha dicho, o le ha hecho alguna promesa al Señor. Le ha dicho, Señor, si usted sana a mi hijo, yo voy a serle completamente fiel. Yo he escuchado casos de hermanos o de personas que han hecho esto. Señor, si usted sana mi matrimonio, si usted salva mi matrimonio, yo me voy a dedicar completamente, o sea, cosas hacia el estilo. Pero adivine a dónde quedan esas promesas. ¿A dónde quedan? Quedan ahí, ¿verdad? En el papel o en el aire. Se vuelven simplemente promesas. Ahorita quiero hablar de las promesas. Voy a ir a un texto si lo logro encontrar, sé que está en Eclesiastés, pero aquí lo que Santiago está mencionando es acerca de los juramentos. Yo le juro a usted por Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase? Se lo juro por Dios. Se lo juro por mis hijos, que lo que le estoy diciendo es verdad. Vea lo que Santiago dice, no juréis. Nosotros no necesitamos jurar. Los hijos de Dios, los cristianos, no necesitamos jurar, sino que dice Santiago, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Por cierto, nuestro Señor Jesucristo también menciona eso en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, acerca de la importancia de ser consecuentes con lo que decimos. Es decir, si nosotros le decimos al Señor sí, es porque debe ser sí. Y si le decimos no, pues no. ¿No? La importancia de no ser fluctuantes. ¿Recuerdan cuando hablamos en Santiago de no ser llevados por las olas del mal, los de doble ánimo? Los de doble ánimo que hablaba Santiago. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse ahí? ¿Quién es una persona de doble ánimo? Parece que es como una persona que está ebria, que no puede sostenerse en pie, que tambalean, ¿verdad? ¿Ha visto usted a las personas que están ebrias? No pueden mantenerse en un solo lugar, sino que están moviéndose. Eso es lo que dice Santiago. Así son las personas de doble ánimo. Un día le dicen sí al Señor y un día están en la iglesia y quieren vencer el mundo y quieren hacer de todo, pero a la semana siguiente ya no están o se les ha ido la emoción. Santiago nos exhorta a no ser o a no tener esta actitud. Vamos a ver si lo encuentro, hermanos. Yo sé que está en Eclesiastés y si no me equivoco, está en el capítulo 3. Por favor, vayan conmigo, porque me ha parecido importante hacer mención acerca de esto de las promesas que a veces le hacemos al Señor. Quizás esa es la forma de decirlo. Perdón, hermana. De Eclesiastés, ¿ok? 5:4. Ok, sí, hermana. Gracias. Espero que estemos todos ahí. 5:4 de Eclesiastés. Gracias, hermana, por mencionarlo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Palabra del Señor. Es mejor no prometer. Mejor no prometer. No prometerle nada al Señor. Que después nos hacemos promesas que ni siquiera estamos seguros que no vamos a cumplir. Vea lo que incluso dice el verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Según entiendo, es prácticamente lo que Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 12. Dice Santiago que no debemos jurar, no debemos hacer promesas para que no caigamos en condenación.
¿cómo podríamos caer en condenación? Cuando prometemos y no cumplimos. Cuando hablo de las promesas me acuerdo siempre de mi suegro, ¿no? Que cuando criaba a sus hijas, a mi esposa y a mis cuñadas, él sabía que es un error prometerle algo a sus hijas, porque ellas constantemente le decían, papi, pero es que usted me prometió, entonces tenía que cumplir la promesa de algo que había hecho, ¿no? Y le recordaban siempre para que no se le olvidara. Así que ojo con esto, hermanos, para mí es muy importante, porque para Santiago lo es, dice sobre todo, no juremos. La próxima vez que nos veamos tentados a decir, se lo juro entonces acuérdese de Santiago 5:12. Hablemos ahora de la oración. Hermanos, hablemos de la oración y del poder de la oración. Dice el versículo 3, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre ustedes triste, afligido, atribulado, con problemas? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? Haga oración, dice Santiago. ¿Está alguno entre ustedes alegre? Cante alabanzas. Cuando estamos tristes, a orar. Cuando estamos contentos, a cantar. El poder de la oración. A veces subestimamos el poder de la oración. Es en la oración donde encontramos fortaleza. En el Salmo 46, versículo 1, dice el salmista, Dios es mi fortaleza. Dios es mi refugio, mi pronto auxilio en tiempo de angustia. ¿Creemos esto? Hermanos, Dios es nuestro auxilio, nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Quédense quietos. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo. Quiero que alguno de ustedes lo lea. El Salmo 46, verso 1 y luego el versículo 10. Cuando uno lo lee, es diferente, ¿verdad? Salmo 46, versículo 1. Esta es una promesa, hermanos, del Señor. Y el Señor cumple, ¿no? Sus promesas. Hermana Yendri, ¿puede leernos el versículo 1? Amén. Nuestro pronto auxilio. Ya ve que cuando su casa se está incendiando, usted no llama a la policía, ¿verdad? No, llama a los bomberos, que los bomberos son los que más le pueden ayudar. Cuando usted está siendo asaltado o hay un ladrón en su casa, usted no llama a los bomberos, llama a la policía. Si usted tiene una complicación médica en su casa, de nuevo, usted no llama al control de pestes. No, usted llama a la ambulancia, llama a los paramédicos. Cuando estamos en dificultades hay que llamar al Señor. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la línea? La oración. Hermana Ide, versículo 10, por favor. Amén. Gracias. Qué interesante esa expresión, ¿no les parece? Estad quietos. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Estad quietos. Vea que yo puse en la presentación, quédense quietos. Porque hay una tendencia, obviamente como humanos, cuando hay problemas en la vida, cuando hay tribulaciones, pues ver cómo lo soluciona uno, ¿cierto? Es decir, hacer algo, empezar a moverse. Porque si yo no hago nada, ¿quién lo va a hacer? Si yo no arreglo las cosas, ¿quién las va a arreglar? Y entonces caemos en cuál pecado, el yo, ¿no?
yo lo voy a arreglar, yo lo voy a hacer, yo lo soluciono, yo esto y yo lo otro. Pero el Señor dice, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Otra importante frase, conozcan que yo soy Dios. No habla de un conocimiento superficial. Yo sé quién es Dios, hermano, amigo. ¿Saben ustedes quién es Dios? El conocimiento de cual el salmista habla aquí es un conocimiento profundo. Es decir, que si yo de verdad conozco quién es Dios, quién es mi Dios, no hay ninguna razón para preocuparse. Porque Él es mi Dios, Él está a cargo, Él es el que lleva el timón. A mí me llama la atención, es un ejemplo que no es mío, lo he visto en redes sociales, pero es tan maravilloso. Si uno se monta un avión y confía en que el piloto lo va a llevar con bien hacia su destino, porque el piloto conoce el avión y conoce cómo operarlo y cómo volar y cómo aterrizar, uno confía en él que lo va a llevar bien. ¿Cómo no confía uno en que el piloto de nuestra vida, que es nuestro Dios, nos va a llevar siempre por el bien? Aunque en la vida hayan turbulencias, ¿verdad? Es un buen ejemplo. ¿Les parece? Así que cuando estemos afligidos, dice Santiago, verso 13, haga oración. Vea cómo Santiago sigue hablando, hermanos, de la oración en el versículo 14. Leamos versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, ¿lo ven ahí? Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. En estos dos versículos, Santiago sigue hablando, hermanos, acerca de la oración. Hay ocasiones, y esto es muy de ese tiempo, ¿no? Había ocasiones en que alguna persona estaba enferma y se requería llamar a los ancianos. Entiéndase los ancianos como los pastores de la iglesia, ¿ok? Aquellos que cuidaban de las ovejas. Si alguien estaba enfermo, podía llamar a los pastores para que los pastores le hicieran una visita y oraran por él. Fíjese la importancia de la oración. Y no es que no hubiesen médicos en ese tiempo. Obviamente no con las tecnologías que tenemos hoy, pero existía la medicina ya, habían médicos. Entonces, no es que no se necesitaban médicos, sí se necesitaban médicos para las enfermedades. Sin embargo, Santiago hace mención aquí del poder de la oración. En este contexto, la palabra orar va muy de la mano con esta palabra griega, energeo, ¿no? Cuando dice en el versículo 13, haga oración, oren por él. Lleva implícito esa palabra griega, energeo, que yo creo que es fácil de entender. Una oración con energía, una oración para energizar, para llevar de una etapa a otra, o para ser ferviente. Parece que el concepto que lleva esa palabra es como cuando nosotros ponemos a hervir agua. ¿Han visto el agua cuando está hirviendo? Que empieza a hacer burbujas. Sabemos que el agua está en su punto máximo porque está hirviendo. Sabemos que esa agua está súper caliente. Pareciera, y esto es lo que quiere decir Santiago, que en la oración nosotros deberíamos ser así. Deberíamos ser fervientes. Deberíamos estar hirviendo, burbujeando en nuestras oraciones al Señor. Entonces la pregunta debe ser hecha. ¿Describe eso realmente nuestra frecuencia al orar? O dicho de otra forma, cuando nosotros oramos o cuando usted ora, ¿lo hace de esta forma ferviente? Que usted siente que en su ser está burbujeando, hirviendo,
porque lo practica con mucha frecuencia y con mucha fe. Vea cómo dice el texto, oren por él. Pero en el verso 15 dice la oración de fe. La oración de fe. ¿Es nuestra oración de fe? ¿O simplemente oramos, pero como en el fondo pensando que no va a ser así? Señor, te ruego en el nombre de Jesús por esta y esta situación. Con fe. Oramos así, pero pensando en el fondo, no, yo sé que no va a ser así. ¿Por qué la oración de fe salvará al enfermo? Porque lo hicieron fervientemente. Ahora, espero que no me pregunten mucho con respecto al versículo 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, porque en realidad era una práctica muy del tiempo, la unción con aceite. Yo diría casi que es comparable como con tantos remedios medicinales que tenemos hoy en nuestros países latinos. Usted sabe, los remedios o las medicinas de las abuelas, ¿no? Que son muy eficaces. Y usted me dice a mí, no, tiene dolor de pecho, tiene apretado el pecho. Fíjese que tomar una limonada con miel de abeja y jengibre, eso es buenísimo. O frotar, como llaman nuestras abuelitas, allí en el pecho con yogur. Yogur, esa es nueva para mí. Sí, con el vapurú. O sea, es algo como muy cultural, ¿no? En ese tiempo la unción con aceite tenía efectos medicinales. Pero note, de nuevo, yo creo que la clave no estaba tanto en el aceite, sino que dice el 15, la oración de fe salvará al enfermo. Porque es el Señor, vea cómo dice, el Señor lo levantará. También para aquellos, pastores hoy que dicen que tienen dones de sanidad. Ya es otra historia, ¿no? Otro tema. Yo no creo eso. Si yo voy a un lugar, alguien me pide que vaya a un lugar a orar por él porque está enfermo. Algunos de ustedes caen en el hospital y usted me pide a mí que vaya y ore. Y usted logra salir del hospital después de una enfermedad grave. Yo jamás podría decir, es que fui yo, ¿no? Yo fui el que sané a Irde de ese problema en la espalda. Yo le impuse las manos. No fui yo, es el Señor. No seamos tan presunciosos. Dice Santiago, el Señor lo levantará. Esa es la convicción que debemos tener. El Señor nos levantará conforme a su voluntad y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Eso también, ¿no? Es algo que debemos tener siempre presente, que es el Señor que se preocupa de lo físico y también de lo espiritual. Perdonará los pecados. A mí me parece que cuando pasamos del versículo 15 al 16, hay como ahora un ligero cambio de tema, porque pasa de la enfermedad y la oración, pasa ahora a hablar del pecado. Y así va, de hecho, así va a terminar Santiago su carta, hablando del pecado. Después de haber dicho que les serán perdonados sus pecados, dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo me quedé un momento pensando cuando leí esto. Eso no es una práctica tan común, ¿cierto? Es decir, yo no vengo delante de usted y le digo todos los pecados que yo cometí esta semana. Ni ustedes vienen a mí a confesarme todo lo que hicieron esta semana. No es tan común eso. Pero Santiago dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago no se está refiriendo tanto a la confesión como normalmente la conocemos, de venir delante de alguien y decirle, sí, es que esto y esto y esto, y confesar toda su lista de errores. Habla más bien, parece ser, de cuando pecamos unos con otros. Es decir, que si yo hice algo
o dije algo que le ofendió a usted personalmente, entonces yo debo ir donde usted y conversarlo con usted y confesar y decir, sí, yo ofendí en esto y esto, es decir, reconocer. Y luego dice el versículo 16 que en ese momento debemos orar el uno por el otro para que seamos sanados, para que nuestra relación sea sanada. Y aquí yo debo decir, bueno, hay muchas relaciones en la iglesia que necesitan ser sanadas. Hermanos que aún no han arreglado su problema. Y termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. En cualquier situación que sea, la oración del justo puede mucho. No debemos, hermanos, entonces, subestimar el poder de la oración. Fíjese, nos va a mencionar un ejemplo del Antiguo Testamento. Elías, verso 17. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, verso 18, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta historia o este ejemplo que menciona Santiago acá, no tenemos tiempo para verla, hermanos, pero les doy la cita por si usted lo quiere revisar luego. Es el capítulo 17 de Primera de Reyes y también el capítulo 18. En esa oportunidad, Elías tuvo que lidiar con Acab y su esposa Jezabel, quienes estaban ahí junto con esos 450 profetas de Baal. Y me encanta, por cierto, la historia donde ese hombre, ese profeta del Señor, invoca un reto a esos 450 profetas de Baal y les dice, vamos a hacer un reto, ¿no? Vamos a hacer una competencia acá. Vamos a traer un toro, vamos a descuartizarlo, vamos a ponerlo ahí. Les doy el turno a ustedes primero, yo me quedo de segundo. Oren ustedes a sus dioses y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Esos 450 profetas de Baal pasaron toda la mañana orando a su Dios para que consumiese el holocausto, para que consumiese el toro ahí descuartizado. Y nada pasaba. Y parece que Elías comienza a ponerse con humor y le dice a ellos, bueno, pero tal vez es que está ocupado en otras cosas, tal vez es que está dormido el Baal y no los ha escuchado, pero pasó mediodía y nada pasaba. Y dice Elías, bueno, ahora sí es mi turno, pero hagamos esto más difícil. Traigan unos cántaros llenos de agua y derramen agua sobre el holocausto, sobre la leña. Y echaron. Usted puede luego ver la historia si no la ha visto, hermano. Y Elías oró a Dios y descendió fuego del cielo. Y dice que consumió el holocausto, consumió el agua y hasta las piedras. Y todo lo que estaba ahí fue consumido por el fuego del Señor. Después de eso, Elías la tuvo difícil, porque a raíz de eso comenzó Jezabel a querer matarlo. Y comenzó, del texto dice que huyó hacia el Carmelo, huyó cientos de millas hacia el sur, en una cueva, ahí llorando. Solo yo quedo, solo de entre los profetas, solo yo quedo. Entonces, Elías, como dice Santiago, fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, tuvo temor, tuvo momentos de debilidad, tuvo momentos buenos. En palabras sencillas, fue un ser humano como nosotros. Sin embargo, cuando él oró, por 3 años y medio no hubo lluvia. Es decir, Dios escuchó la oración de Elías.
3 años y medio sin lluvia en la tierra. Y después volvió a orar y la lluvia vino. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que siendo pecadores, sencillos, humanos, nuestra oración puede ser escuchada si lo hacemos con fervor. En esta diapositiva, hermanos, les comparto prácticamente un resumen del libro de Santiago, ¿no? De todo lo que la fe hace en nuestra vida. La fe obra, la fe obedece, la fe se somete a Dios, la fe resiste al diablo, la fe no se queja, la fe ora, la fe produce sabiduría, la fe perdura, la fe escucha, la fe elige palabras sabiamente, la fe no tiene perjuicios, la fe es paciente, la fe anima. Quisiera terminar esta carta de Santiago con estos 2 últimos versículos, 19 y 20, que me parecen muy importantes. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, porque puede suceder, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador o al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A mí me parece una excelente forma de terminar su carta a Santiago, diciéndole a los hermanos, vean, existe la posibilidad de que alguien que ha estado en la iglesia se aparte. Esa es una posibilidad. Y lo he visto en mi ministerio, y si usted lleva años en la iglesia, sabe que es así. Hay quienes se apartan de la verdad, han estado en la iglesia, han estado con el Señor, pero el mundo los ha atraído más y se apartan. ¿Cuál es la sugerencia para los que quedan dentro de la iglesia? A no tener una actitud pasiva, es decir, alguno de ustedes se va y yo decir, se fue, cada quien es cada quien, no hay nada que yo pueda hacer. No, Santiago dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, pero alguien va y lo trae de vuelta o le hace volver, es la expresión que usa, le hace volver, entienda que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Por qué me parece importante esto? Por lo que voy a decir. No solamente basta decir, yo estuve en la iglesia, sino que Santiago me dice a mí que si yo me salgo de los caminos del Señor, estoy en un error grave que me va a conducir a la muerte de mi alma. ¿Me sigue? ¿O seguimos a Santiago acá? Es decir, que si yo estoy en la iglesia, yo estoy con el Señor, me salgo del camino y el Señor regresa y me encuentra en esa situación, yo no me voy a salvar, me voy a perder. Y por eso Santiago hace énfasis en hagamos el intento de ir a traer o rescatar a aquel que se salió del redil. Lo mismo que dice Jesús, ¿verdad? De la oveja perdida. Aunque hay 99 justas, hay que ir a buscar la que se perdió. ¿Por qué? Porque vamos a salvar de muerte a un alma y a cubrir multitud de pecados. Esta es la última diapositiva, hermanos, y con ella terminamos el estudio de Santiago. Satanás quiere que creamos que podemos trabajar nuestro camino al cielo. Es decir, que yo, por mi propia cuenta, voy al cielo. Satanás está jugando las probabilidades de que nos desanimemos y que renunciemos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Santiago quiere que nosotros sepamos que la gracia de Dios es la que proporciona un modelo para desarrollar y mantener la fe obediente a través de los momentos difíciles. Y esa, hermanos, es la carta de Santiago. Una carta práctica que nos habla de cosas de la vida,
de la vida cristiana, de la vida secular, y que no podemos desmayar. Sea lo que sea, necesitamos continuar perseverando en la iglesia, en la obra del Señor, y que el Señor nos encuentre así haciendo para ir con Él a la eternidad. ¿Preguntas o comentarios? Si no, terminamos acá.